Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy vamos a ver el tema de los pasos del método científico. En general vamos a hablar de estos pasos de manera práctica, sencilla y posteriormente pueden observar en lo que son las diapositivas y los materiales en la plataforma las definiciones y ejemplos más específicos de cada uno de estos pasos. Y también lo vamos a ver en próximos videos. Pero vamos a comenzar. Primero, para los pasos del método científico tenemos lo que es el planteamiento del problema. Normalmente un problema surge desde lo que viene siendo la observación y de ahí tenemos lo que es la idea de la investigación. Para esto nosotros como profesionistas de la salud, observando, refiriéndonos a observar, en este caso dentro de una plática, leyendo un artículo de revista, tal vez un libro o el periódico, notas que podemos encontrar o alguna tesis, podemos observar y de ahí surge lo que viene siendo pues la idea de una investigación. Ahora, ¿será que sea lo suficientemente esto práctico solamente observar para que surja el planteamiento de problema? Pues nos debemos preguntar qué es lo que sabemos. Normalmente el planteamiento del problema va a surgir obviamente de la idea de la plática como mencionamos ahorita, pero es importante que tengamos un conocimiento respecto a conocer el fenómeno, es decir, las teorías y resultados que se tienen. Por decirlo así, debemos conocer lo que es la definición, lo que son las clasificaciones, sus teorías. En pocas palabras es qué se tiene desarrollado sobre el tema. Obviamente yo debo tener un conocimiento sobre el tema de las teorías, como mencionamos, de las investigaciones que se realizaron, o sea, de qué se tiene desarrollado sobre el tema, y después de eso que yo ya sé cómo se clasifica, cómo se define, para qué sirve, puedo observar que hay un punto el cual pues veo una problemática. Entonces ahí viene lo que es el planteamiento, es escribir cómo surgió de lo que se conoce, de lo que tenemos, hasta llegar a lo que es comprenderlo y llegar a una breve descripción de todo lo que me llevó a hacer lo que es la pregunta. ¿Qué es lo que no se sabe? Entonces, el planteamiento de problemas es dónde surge la idea, pero debo tener en sí un conocimiento de la definición, de las características, de lo que se sabe sobre el tema, pero exactamente sobre el tema que yo conozco. Por ejemplo, vamos a hablar del quimioterapia, la definición, las características, los tratamientos, pero tal vez haya un contexto que yo no conozco, entonces hablo en general de lo que se conoce un poquito hasta lo que me va a llevar a lo que es el siguiente punto, lo que es la pregunta de investigación. Es preguntar algo que no se sabe del tema, ya lo habíamos dicho. Ahora, si yo pregunto, ¿para qué sirve la quimioterapia? O ¿cómo ayuda la quimioterapia a los pacientes? Estas no son preguntas de investigación, ya que si yo investigo, ya sea en internet o por un libro, puedo contestar estas preguntas. Entonces, esto no es una pregunta de investigación. No es formular la pregunta de algo que no se ha estudiado, no se ha leído, no se tiene contexto sobre el tema. En sí es, ya conozco el tema, conozco las características, conozco el alcance, pero se desconoce esto. Y de ahí surge lo que viene siendo la pregunta. Así que viene siendo, ¿qué es lo que no se sabe? Hipótesis. La hipótesis es la respuesta tentativa al problema, es decir, la respuesta a la pregunta de investigación. Por ejemplo, yo puse acá, el incremento de educación del diabético sobre su enfermedad influye en el mejoramiento de sus actividades en su autocuidado en el hospital tal y tal del año tal. Si mi pregunta fue, ¿cómo mejorar el autocuidado de los pacientes diabéticos? Pues tal vez yo diga que la respuesta es incrementar la educación. Esa sería una hipótesis. Es cuando, por ejemplo, tú tienes como persona común, nos preguntamos algo y tú das respuesta tentativa, pues eso sería, solo que nosotros la vamos a refinar y nos vamos a, digamos, a sustentar con bases teóricas.
La hipótesis debe tener lo que es relación de dos variables, en este caso la independiente y la dependiente. Debe poder someterse a pruebas si es un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto, y debe ser predictivo o explicativo. Una vez que nosotros ya tenemos lo que es la hipótesis, vamos a tener que delimitar el problema. Esto es muy importante. Delimitar el problema nos va a ayudar a saber hasta dónde voy a investigar. En este caso debemos preguntarnos, ¿cuál es el tema? Es el núcleo de interés. ¿Cuál es la problemática? Aspectos o el enfoque que le estoy dando a mi investigación. La parte espacial, es decir, lugar geográfico. Puede ser una ciudad, puede ser un pueblo, puede ser todo el país. Entonces, ¿dónde voy a especificar lo que es la parte espacial? Y temporal, que se refiere a la época, semestre o año. Esto es muy importante ya que hay investigaciones que pues se hicieron por decir en 1990 y ahora son obsoletas porque ya la tecnología en salud ya digamos mejoró muchísimo, ya avanzamos y se volvieron obsoletos esos tipos de instrumentos. De ahí la importancia de lo que es la parte espacial y temporal. Y pues también delimitar la teoría, que en este caso es con respecto al marco referencial. Una vez que nosotros ya tenemos la parte de la delimitación, vemos lo que es la justificación. En este apartado es cuál es la importancia, por qué debemos hacer esta investigación. En pocas palabras es explicar los motivos para realizar el trabajo, los motivos o argumentar, en este caso, por qué la importancia. ¿Por qué es importante el estudio o por qué deberíamos saber sobre el estudio? Lo que podemos sustentar en este caso sería por medio de teorías. La poca investigación que se tiene que nos va a ayudar a decir, bueno, este tipo de casos es importante conocer una nueva práctica, un nuevo tratamiento, ya que si no, los números de decesos aumentan o podrían disminuir con esta investigación. Resultados que se tienen de investigaciones, digamos, parecidas a estas. En pocas palabras, es el por qué y para qué del estudio de la investigación. Eso es lo que vamos a redactar. Para mejorar la salud para mejorar la técnica en este caso vamos a redactar por qué es importante la investigación y esto lo vamos a sustentar por medio de teorías si existen o información que sea, digamos, validada. Después tenemos lo que es el marco teórico. En el marco teórico tenemos tres puntos muy importantes: la definición de variables, las bases teóricas y los antecedentes. Cuando hablamos de definición de variables, son los conceptos de las variables o términos que vamos a tener que conocer o familiarizarnos. En pocas palabras, ¿qué significado tiene cada variable? Cuando nosotros vamos haciendo las investigaciones, vamos a tener varios tipos de variables. Puede ser solo la variable independiente e independiente. Y nosotros tenemos que definir cada una de estas variables para tener o hablemos el mismo contexto. Cuando, por ejemplo, alguien lea esta investigación, sepa del contexto o el enfoque que le estoy dando. Las bases teóricas nos van a ayudar también a sustentar lo que es la hipótesis, lo que yo quiero demostrar o dije por esto se puede ayudar a subsanar esto. Y esas bases teóricas se pueden dar por medio de libros, qué nivel de conocimiento se tiene de las variables o cómo ha ayudado estas variables. A eso se refiere. Y los antecedentes, si hay investigaciones de tesis o artículos anteriores a estas o parecidas a estas. Igual y no puede que haya. Entonces a eso nos referimos con el marco teórico. Es decir, ¿qué nivel de conocimiento se tienen en esta investigación? En pocas palabras, la revisión de la literatura podríamos hacerlo en base de datos. Vamos a contrastar los diferentes conocimientos que tienen de las variables por algunas investigaciones parecidas a las que nos tenemos. No es poner por poner, tenemos que poner acá investigaciones referente a lo que nos interesa. Es una perspectiva de la investigación teórica, acá lo dice, y la investigación teórica nos podemos referir a esto como comprender a lo que queremos investigar, analizar para poder llegar a la comprensión de la investigación, profundizar en los temas y explicar. Y todo esto nos va a llevar a entender
teóricamente dicha investigación. Y esa es la parte de que, bueno, ya sustenté con la teoría que se tiene mi investigación, pero ahí no para, porque a veces si es una investigación cuantitativa, lo tenemos que sustentar con parte estadística. Entonces tenemos los métodos y diseños de investigación. Y esos diseños de métodos puede ser cómo voy a recolectar las variables, que puede ser por recolección de datos, tipo de enfoque que es cuantitativo, cualitativo o mixto, y estrategias o técnicas, que son los conjuntos de técnicas que originan el uso de las herramientas. Y el diseño de investigación es cuál es el tipo de experimento en este caso, o diseñar ordenadamente. Claro, es muy importante saber si mi investigación es cuantitativa o cualitativa y con base en eso ver si es un diseño experimental o no experimental, si es transeccional, longitudinal, etc. Aquí se recomienda profundizar en el tema o ayudarse con un experto en estadística. Y por último tenemos lo que son las conclusiones y recomendaciones. Aquí se cumplió el objetivo de, responde a la pregunta D, responde a la hipótesis si se acepta o se rechaza, qué fue lo más relevante, cuál fue la dificultad encontrada. En pocas palabras debemos escribir si se cumplió mi objetivo, la pregunta, la hipótesis. En sí se redacta en forma discursiva los puntos principales de la idea de estudio de acuerdo con los resultados que se obtuvieron, al igual que se recomienda de alguna inquietud o algo que se observó para otra investigación o problemática a evitar. Y se invita a realizar algún otro estudio si fuera el caso. En este caso voy a poner en lo que son las recomendaciones, si vi algo que me interesó, pues se puede hacer un estudio de X cosa. Bueno, por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video.